¿Se podrá en la actualidad equipar una casa con tan solo $500? Así como lo escucharon. Y es que hace tiempo hicimos un video donde decíamos que podíamos equipar una casa con $500 y lo hicimos. Nos fuimos a una tienda de segunda mano y logramos mostrarles todos los productos y equipar una casa con tan solo $500. Ahora en este video te vamos a mostrar a ver si podemos hacer toda esta lista que te vamos a mostrar aquí y ver si en la actualidad es posible hacerlo. Mi nombre es Rosmalis, así que acompáñenos a equipar tu casa con tan solo $500. ¿Te imaginas poder equipar tu casa al llegar a los Estados Unidos con tan solo $500? Eso será el reto que tendremos en este nuevo video. ¿Pero será posible hacerlo en la actualidad? Hoy de hecho visitaremos dos tiendas para que veas cuáles son los precios y cuál sería la mejor opción para ti y empieces a equipar tu casa. Y así no gastes todo tu dinerito. En estas tiendas vas a encontrar artículos de segunda mano, pero en muy buen estado y a unos precios increíbles, inclusive artículos nuevos. Así que si quieres saber si logramos completar la lista que nos propusimos para que veas si es posible equipar tu casa en Estados Unidos con tan solo $500, debes quedarte hasta el final de este video. Comencemos. Y entonces la lista sería esta: una cama, un juego de comedor, un sofá o tal vez un juego de muebles para la sala, utensilios de cocina y por supuesto tal vez si encontramos una cafetera y un microondas. Así que vamos a ver si podemos encontrar en esta primera tienda. Si no, nos vamos a ir a otra porque el reto de hoy es encontrar toda esta lista por tan solo $500. Así que si no encontramos en esta tienda que estamos aquí, nos vamos a ir a otra. Bien chicos, ya estamos aquí adentro y aunque esto no está en la lista, las cocinas, pero me gustó porque miren los precios. Esta cocina está en $49.99. Por si acaso tú no estás por rentar, pero si estás por comprar una trailita o algo, esto podría ser una opción para ti. Pero ojo chicos, esa cocina que están es de gas. Comúnmente aquí van a conseguir es de eléctrica, pero sí se puede instalar una bombona acá o los apartamentos que tienen conexiones a gas, puedes usarlo. Pero es solamente una idea, ¿ok? Pero es para que vayan teniendo ejemplos de las cosas que se consiguen en este tipo de tiendas. Vamos a ver porque estamos en la área de sofás. Bien chicos, yo creo que esto es lo primero que vamos a agregar a la lista y es este sofá que es de 3 asientos y aunque no es sofá cama, es tan amplio y tan confortable que aquí tal vez si recibes una visita en la casa, pues aquí puede dormir alguien. Así que vamos a hacer la suma, son $150 como ven allí y ya llevamos el primer artículo de la lista. Bien chicos, la verdad es que no hay muchas opciones en esta tienda. Sí hay bastantes artículos, pero de lo que nosotros tenemos en la lista, por lo menos esta mesita está en $60. Esta más chiquita está en, mira, $5 por si quieres algo. Este sillón está en $60. Pero no hay nada de la lista que nosotros estamos buscando. Sí, creo que nos vamos a tener que ir a otra tienda, pero es porque, aparte que esta tienda es bastante pequeña, creo que los precios no están tan bajos. Entonces, si ponemos el mueble que ya están 150, solamente nos quedan 350. Entonces hay una cama, pero es tamaño king. Entonces la idea es buscar una cama más pequeña. Y aquí creo que no hay colchones. Así que vamos a irnos a otra tienda a ver qué tal. Bien chicos, la verdad que el único comedor que hay aquí en esta tienda es este y está en $119. Creo que lo vamos a agregar a la lista, pero creo que la idea sería que si conseguimos uno más económico en la otra tienda, quitaríamos ese y subimos a aquel, si hay uno más económico. Exacto, por ahora van 270, 150 el mueble y 120 porque es literalmente $119.99 el juego de comedor. Así que por ahora tenemos esto en la lista. Vámonos a otra tienda porque recuerden, el reto de hoy es equipar la casa con $500. Bien amigos, ya estamos en la otra tienda, como pueden ver ahí el letrero, pero déjenme aclararles algo con respecto a la primera tienda que ya visitamos. Aquella es de Salvation Army y se me olvidó como recordarles o que prestaran atención porque ese tipo de tienda, por lo menos aquella, tiene los stickers de colores y depende del día en el que tú vayas, cada color de cada precio va a estar en 50, 25%, o sea, va a estar siempre un letrero en el que tú debes estar pendiente qué porcentaje de descuento vas a tener el día que vas. Bien chicos, miren, aquí están contratando Now Hearing y aquí está el código, así que el que lo puede escanear y pueda venir aquí y aplicar. Aquí están buscando trabajadores.
Bien, chicos, aquí ya está, por ejemplo, ellos te ponen aquí en la entrada los descuentos por colores. Por ejemplo, en naranja son las cosas que llegaron nuevas. Tiene la etiqueta naranja, los que tienen la etiqueta azul va a ser 20% off, la rosadita o roja 40% off y los que tengan etiqueta verde 60% off. Es decir, que dependiendo de la etiqueta que tú veas en el mueble o donde vayas a comprar, tienes que estar pendiente porque tiene un buen descuento. Bien, amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de encontrarte los mejores precios para equipar tu casa con tan solo $500 cuando vengas a vivir aquí en los Estados Unidos. Para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal totalmente gratis, y lo mejor es que si activas la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Bien, chicos, mira la cantidad enorme de muebles que tienen. Y es la verdad que estos tiempos rotan mucho. Ya cuando viene Navidad las personas vienen aquí. Y si quieres restaurar una propiedad o estás comprando una propiedad, también vienen muchas personas a comprar este tipo de cosas. Miren, algo que estoy viendo, creo que esta tienda es mucho más económica que la que visitamos anteriormente. Porque recuerden que escogimos allá un mueble como este y estaba en 150. Pues este está en 135. Y si me pongo a ver la imagen de los descuentos, creo que este está en un 40% de descuento. Así que vamos a ver, esto me gusta, esto me gusta. Creo que definitivamente hemos encontrado el mueble ideal para nuestra lista de equipar la casa con $500. Este mueble que está aquí cuesta $115. Pero como ven que tiene la etiqueta verde, es decir, tiene un 60% de descuento. Y ya yo saqué la cuenta y nos va a quedar en $46. Así que definitivamente en la lista que va a aparecer por aquí va a salir el mueble en $46. Las tiendas del Ejército de Salvación y el Hábitat para la Humanidad son tiendas de segunda mano que venden ropa, zapatos, muebles, electrodomésticos y otros artículos usados a precios muy bajos. Estas tiendas son una excelente opción para aquellos que buscan ahorrar dinero. Además, estas aceptan donaciones de artículos usados y nuevos, lo que significa que puedes limpiar tu armario y ayudar a otros al mismo tiempo. Si deseas donar artículos a estas tiendas, puedes buscar una ubicación cerca de ti en el mapa. Bien, chicos, acabamos de encontrar este juego de comedor y como pueden ver es de 4 sillas y la mesa. Y la mesa se le puede como descolgar esto para que se haga más pequeño. El precio de la mesa es $25, pero recuerden que tiene descuento y cada silla cuesta $10. Es decir, tiene descuento. En total debería ser $65, pero como cada color tiene descuento, ya yo saqué aquí las cuentas y vamos a reemplazar el juego de comedor que costaba $120 allá por este nuevo juego de comedor que va a costar $47 ya con todos los descuentos. Así que llevamos $46 el nuevo mueble, $47 el nuevo juego de comedor, para un total de $93 con los nuevos precios que acabamos de encontrar en esta tienda. Eso quiere decir que la lista más bien viene reduciéndose, viene bajando. Así que eso está muy bien, que nos va a permitir tal vez al final comprar algo extra. Pero ya saben que si entre más buscan en las tiendas, pueden tener más opciones. Ahora vamos por las camas, que de verdad también son bastante caras. No tanto las camas, el colchón. Estamos en el área de los colchones y los box spring. Resulta que no hay muchos, sin embargo, aquí nos acabamos de dar cuenta que ellos tienen como un letrero donde te dicen los precios ya preestablecidos. Y aquí dicen camas, colchones y los box spring, precios son estos. Por ejemplo, el twin, si tú te quieres comprar uno que sea individual, cuesta $75 el colchón, $20 el frame y $55 el box spring. Si quieres un twin XL es $75, $20, $55. Si quieres full, que es el que nosotros conocemos como matrimonial, cuesta $25, $20 y $65. Si quieres queen, recuerden que ese es ya más grandecito, cuesta $175, $20 y $65. Y el king, el colchón, obviamente es el más grande, te cuestan $225 y el frame $30. Obviamente el box spring no te sale, tal vez porque tú por lo general compras dos pequeños y armas ese. Sin embargo, vamos a ver si conseguimos aquí una idea de como una cama así sin el colchón, a ver, más económico, y les vamos a mostrar. Bien, chicos, deben mostrarles estas opciones que están aquí. Por lo menos esta de metal, a pesar de que no es el 6 que estamos buscando. Lo que nos llama la atención es que está full sellada. Ves que tiene tablas que la sellan bastante, igual que aquel de metal que está allá. Déjame hacer un acercamiento, ¿ves? Que no necesitarías literalmente, por ahora no necesitarías un box spring. Este también, miren que está acá. Pero como estamos empezando, de repente no, con el colchón nada más ahí poniéndolo, pudiéramos solucionar. Exacto, porque la cosa, recuerden que el reto es hacerlo lo más económico posible. Entonces, yo creo que las opciones estarían entre este que está acá
o uno de esos de hierro que está allá. Pero tal vez esta de metal blanco, aunque está linda, es bastante costosa, es 295 porque es tamaño king. Así que yo creo que sería mejor esta, que es tamaño queen. Está en $95 y el colchón, recuerden que cuesta 175. Wow, miren esta belleza, pero cuesta 325, pero esta es una cama tipo colonial, tú sabes, esas que son artísticamente detalladas. Está hermosa, aunque no es lo que quiere decirle. Mire, chicos, estuvimos investigando todas estas que están acá y la verdad es que entre lo que es el box spring y ajustando los precios del colchón, creo que nos vamos a quedar con esta opción que está por acá. Miren. Decisión para la lista. Nos vamos a llevar esta. Bueno, vamos a hacer vamos a incluir en el reto esta cama que cuesta 95, que es tamaño queen. Tenemos que agregar 95 y 175 del colchón. Ahora vamos a ver cuánto va a nuestra lista. Bien, chicos, vamos a entonces a irnos aquí a la lista. Llevamos, recapitulando, el mueble en 46, el juego de comedor en 47 y tenemos entonces el colchón en en 175 y esta cama que sería en 95. Lamentablemente, como son nuevos, o sea, nuevos en la tienda, no tienen descuento porque tienen la etiqueta anaranjada. Entonces, para un total de la cama con el colchón 270, pero si sumamos todo, ya llevamos $363 en literalmente 4 artículos. Vamos con el resto de la lista. Acabamos de encontrar este microondas y cuesta $35, así que vamos a agregarlo a la lista porque las casas cuando te la alquilan pues no traen microondas, así que $35. Bien, chicos, vamos a sumarle a la lista que era 363 los 35 del microondas, entonces quedaría 398 con, vamos a recapitular, el juego de comedor, la cama con el colchón y por supuesto el mueble. Ahora con microondas son 398. Creo que podemos agregar muchas más cosas a esta lista de equipar tu casa. Bien, amigos, hemos encontrado unos mini air fry y están espectaculares y a muy buen precio. Están en 20. Este no te das cuenta porque es de los nuevos que están llegando, pero está este que está en $25. Mira, ahí cabe para una persona una pieza de pollo, una pieza de carne bien chévere. Y ese está en 25. Vamos a ver con el descuento cuánto quedaría para agregarlo a nuestra lista. Bien, chicos, el air fry con el descuento queda en $10, es un precio insuperable. Entonces, si lo sumamos a la lista, que va por 398 más 10 del air fry, llegamos a $408. Nos hemos estado dando cuenta que cafetera no encontramos. Y como yo le digo a Aquiles, no todo el mundo toma café, o por lo menos yo no tomo café, tal vez muchas personas no toman café. Y no encontramos aquí ninguna cafetera. Las vamos a sacar y vamos a poner algo que sé que sí les va a encantar tener en la lista. Sin embargo, le vamos a encontrar un precio por ahí de cualquier cafetera que puede rondar entre 10 y hasta $20. Así que por ahora quitemos la cafetera y vamos a poner esta maravilla que vamos a encontrar aquí. ¿Qué les parece agregar a la lista un televisor en tan solo, miren, $35? Que ya vamos a revisar si esta tarjeta verde tiene descuento, es decir, que nos puede quedar más económico. Y es de 31 pulgadas. Mira, para empezar aquí en los Estados Unidos, conseguir un televisor en 35 o menos, si tiene descuento, yo creo que sería una buena aportación a esta lista de equipar tu casa con menos de $500. Chicos, recordé y estuve buscando y el 60% de descuento porque la tarjetita es verde. Es decir, que el televisor nos va a quedar en $14. Así que definitivamente va a la lista $14. Ahora vamos a ver cuánto llevamos en total. En toda la lista van nada más y nada menos que $422. Hemos estado viendo, recuerden que ahora tenemos este televisor, hemos estado viendo y los platos no están tan económicos. Y recuerden que en el Dollar Tree se puede encontrar platos hasta en $1.25 y tal vez en Walmart lo pueden encontrar hasta en 90 centavos, $1. Así que creo que vamos a sacar de la lista esto, vamos a ver qué podemos agregar, que sabiendo que nuevo puede costar mucho, pero que aquí sería una buena opción comprar. Y creo que esto sería lo ideal para agregar a la lista un gavetero para que tu ropita pues salga de esa maleta y se quede aquí porque usted está viviendo aquí en los Estados Unidos y necesita un gavetero. Entonces hemos encontrado este que cuesta $45 y la verdad es que es un buen precio para este gavetero de 4 gavetas y son súper amplias, mire. Y amigos, déjenme decir una cosa, esto está súper nuevo y en buen estado. Así que agreguemos, vamos a ver ahora cuánto sería el total. Bien, chicos, agregando el gavetero de $45 estaría en un total de $467. Es decir, que nos quedan
$33 por gastar. Vamos a ver qué podemos encontrar ahora aquí en esta tienda. Bien, chicos, vamos a agregar los cubiertos porque dice que son 2 por $1. Y agarramos, por ejemplo, 2 cuchillos y 2 tenedores. Y ahí van $2. Y agarramos también 2 cucharas, o sea, como para que sea una pareja. Entonces, aquí tenemos 1, 2, $3. Así que vamos a agregar a nuestra lista un par de cubiertos por $3. Bien, hemos llegado a 470 donde cocinar, porque obviamente si tú alquilas no te van a dar sartén y ollas. Entonces acabamos de encontrar este sartén en $3. Y esta ollita está chévere porque inclusive también pueden convertirle el sartén con su tapa en $5. Es decir, vamos a sumar a la lista $8 de olla y sartén. Entonces en total llevamos 4,78 agregando la olla y el sartén. Rectificando porque es que yo no leí esto completo. Resulta que los platos pequeños, las tazas y los vasos cuestan $1. Los platos grandes para tu servicio, tu almuerzo, tu cena, sí cuesta $2. Así que vamos a gastar los $10 para completar esto en la cocina. Con 2 tazas, 2 vasos y 3 platitos, así como aquellos que están por allá, para poder servirnos en la mesa nuestra comida. Bien, y aquí con la mesa servida sacamos cuenta y llevamos un total de $488 agregando los $10 de las tazas, los vasos y los platos. Chicos, hemos encontrado la guinda del pastel para completar los $500. Recuerden que vamos por 488, o sea, nos quedan $12 para gastar. Y miren, $12 esta mesa para colocar tu televisor. Pero mira, si estás cocinando, tú volteas tu televisor para allá y nada más. Lo mejor es que tienes sus gavetitas para tú guardar todas las cosas. Así que hemos encontrado, como ya dije, con la guinda del pastel. Con estos $12 completamos los 500 para poder decir con seguridad que en la actualidad tú puedes equipar tu casa con tan solo $500 aquí en los Estados Unidos. Bien, amigos, como vieron, cumplimos nuestro reto. Hemos podido equipar una casa con tan solo $500 viniendo a las tiendas de segunda mano. Es decir, que en la actualidad tú solamente con $500 puedes equipar tu casa cuando llegues aquí a los Estados Unidos. Si te gusta todo nuestro contenido, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis. Por supuesto, si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como esta o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.